Estás a punto de ver la realidad desde otro ángulo porque comienza La Rueda, un programa para pensar. Aquí las ideas circulan, las preguntas comprometen y los temas que suelen callarse se ponen sobre la mesa. Por eso opinamos, reflexionamos y pensamos. Este es el motor que hace girar la rueda. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos en un nuevo programa de La Rueda y hoy volvemos a tenerlo como invitado a Luis Eduardo Pérez Llama. Licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, coordinador y promotor de mercados alternativos. Y nos va a presentar su libro que se llama Dinero, Metabolismo Social, Automatización Mercantil. Él luego nos va a explicar qué quieren decir todos estos términos para la audiencia, así podemos hacer llegar de forma fácil estos conceptos a los que nos escuchan. El libro está basado en el capítulo 3 de El Capital. El título del capítulo 3 es El dinero o la circulación de mercancías. Acá, el capital, estamos hablando del capital de Carlos Marx, así que nos vamos a meter en un tema difícil y espinoso. El dinero, dice él, surge de la circulación de las mercancías y habla en el capítulo de las funciones del dinero, que es una medida de valor, como fue el oro, la plata, la sal, el ganado, que es un medio de circulación, después nos vas a contar qué quiere decir esto, y que también sirve para el atesoramiento, o sea, para juntar dinero. Pero bueno, es un tema muy interesante. ¿Nos querés contar dónde ya presentaste el libro? ¿Por qué esta inquietud? ¿Por qué el capítulo 3 del capital? Este, ¿Cuál es el objetivo del libro? Si el objetivo es divulgación, si es contrastar, si es reafirmar lo que dijo Marx, o cuál es la hipótesis o el objetivo central de tu libro. Claro, cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, poder estar acá de nuevo con ustedes. Me da mucho gusto. Este eh, es lo presenté ya en dos ocasiones. El jueves de la semana pasada lo presenté justamente de donde yo soy egresado, en la Facultad de Economía de la UNAM. Lo presentó un economista, pero sobre todo que se ha dedicado a la psicología y es psicoterapeuta reichiano, Tlaloc Estrada. Lo presentó un doctor en antropología física, que también, pero que también es economista, egresado de la Facultad de Economía de la UNAM. En fin, fue muy interesante, fue muy distinto, o sea, realmente siendo un texto con la complejidad y con la amplitud de temas que se pueden abordar desde el capital, pues permite como digamos, una intervención desde distintas áreas de la ciencia, ¿no? Desde distintas ramas de la ciencia. Y lo acabo de presentar ayer en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Son como las dos instituciones públicas pues más importantes del país, ¿no? Entonces, afortunadamente tuve la ocasión de presentarlas en estas dos instituciones y, y, bueno, en fin, ¿no? Y ahora que lo estoy presentando acá con ustedes, ¿no? En realidad, pues sí, yo empecé por el capítulo 3 porque en 2013, 4 años antes de que se cumplieran los 150 años de la primera edición del tomo 1 del Capital, hubo una convocatoria para realizar un seminario en la idea de comentar todos los capítulos, los 25 capítulos
del tomo uno del Capital, eh, en la idea de hacer una publicación justamente en el 2017, ¿no? Cuando se cumplirían los 150 años de la primera edición. Entonces a mí me tocó el capítulo 3 y bueno, desafortunadamente nunca llegó a concretarse esa, digamos, ese objetivo y entonces a mí me invitaron el año pasado, mi hijo y sus amigos, a un seminario del Capital, y entonces revisamos mi trabajo y revisamos el capítulo 3 del Capital. Y entonces a partir de ahí fue que yo decidí publicar este pequeño ensayo. Este, y pues en realidad es un texto originalmente pensado para profesores y estudiantes de economía. O sea, es como un intento de facilitar la lectura del Capital, o sea, en este caso del capítulo 3, ¿no? O sea, porque eh, pues no es que a Marx le guste problematizarnos, ¿verdad? Y ponernos frente a un texto complejo, eh, sino que la realidad de la cual va a intentar dar cuenta, pues es sumamente compleja. Eh, y además, no solo es que la realidad sea compleja, sino que está encriptada o es una especie como de jeroglífico, es enigmática, ¿no? Es difícil de entender, no es de accesibilidad inmediata, y entonces hay que hacer un ejercicio de pensamiento complejo. Él dice en el prólogo a la primera edición del Capital que hay que hacer las veces del microscopio y de las reacciones químicas a partir de la facultad de abstraer, ¿no? Entonces es como un acercamiento microscópico a través del pensamiento, ¿no? Entonces hay que ampliar la mirada para ver en detalle cómo está constituida, en este caso, la mercancía, ¿no? Que es por donde empieza su análisis. Lo empieza por la mercancía porque tenemos que ver, dice él, la forma económica celular de la realidad. Entonces hay que ampliar esa célula para ver cómo está constituida internamente, ¿no? Es como cuál es su ADN, ¿no? Cuáles son sus elementos constitutivos más importantes, en fin. Entonces, es un tema difícil, o sea, entonces, en ese sentido, se trata de reproducir el ejercicio de Marx. Y bueno, ya después, o sea, porque pues lo que estás haciendo es ciencia, ¿no? Pues no puedes dejar de usar un laboratorio, no puedes dejar de usar la metodología, ¿no? Las herramientas, pues para poder desentrañar pues la complejidad a la cual nos enfrentamos, ¿no? Además, y una realidad que está mistificada, que está oculta, eh, con la cual tenemos dificultad por el hecho de estar en desconexión, de que nuestra propia naturaleza está puesta en cuestión porque pues nosotros somos, digamos, esencialmente seres comunitarios, tenemos vínculos sociales que han sido rotos, entonces restablecer el vínculo nos lleva a angustia, estamos puestos en cuestión porque ya no dependemos de una gestión comunitaria, de la comunidad, sino que ya dependemos en este caso, el capítulo 3 no lo aborda todavía desde esa perspectiva, pero dependemos de nuestra propia mercancía como fuerza de trabajo que nos tenemos que vender y entonces por esa venta nos pagan un salario, etcétera. Pero esto es previo, ¿no? Previo a ese momento. En fin, eh, no sé si como introducción rápida y, digamos, cuál es el objetivo del capítulo en general. Ahora puedo, si les parece bien, puedo entrar directamente a hablar del texto, ¿no? Del libro.
tratar, porque claro, uno no puede desligarse de ese esfuerzo, ¿no? O desde esa complejidad. Luego viene el tema, vendría, o sea, como ocurren en las universidades, luego tendría que venir el área de difusión y de facilitación de ese conocimiento, pero no se puede dejar de hacer ciencia, ¿no? Entonces, es un ejercicio ¿no? extraordinario, complejo, pero pues que se puede intentar, digamos, si lo hacemos, si pues, nos gusta platicar con la gente en general, ¿no? Nos gusta tratar de comunicarnos abiertamente y pues hacemos ese esfuerzo, pero es posterior, ¿no? O sea, no es un trabajo de difusión propiamente, pero podríamos intentarlo, ¿no? Claro, está muy bien. Primero viene la investigación y Sí, después hacer llegar esa investigación. En otras áreas pasa también, en educación también pasa, en psicología pasa, ¿no? Bueno, ¿nos así es. querés contar? Empezamos por el título. ¿Qué quiere decir metabolismo social y qué quiere decir automatización mercantil? Porque no sabemos qué quieren decir esas palabras. Claro, la humanidad digamos, la mayor parte de la historia humana, el metabolismo social, el modo en cómo digamos, la sociedad se reproducía a sí misma, ¿no? Cómo las pequeñas comunidades se reproducían a sí mismas, ¿no? Digamos, eso es lo que significa metabolismo social, que el modo en cómo nos relacionamos con la naturaleza, digamos, en un intercambio sustancial, ¿no? Por eso es metabolismo, intercambiamos sustancias, contenido, a partir de que comemos, a partir de que nos vestimos, a partir de que tenemos vivienda, a partir ¿no? De que, digamos, hacemos uso de la naturaleza, hay un intercambio metabólico con la naturaleza para poder reproducirnos nuestro cuerpo, nuestra mente, etcétera, o sea, para reproducirnos como naturaleza, ¿no? Y entonces nos relacionamos con la naturaleza en un intercambio, digamos, de contenidos, ¿no? O sea, comemos, respiramos, etcétera. O sea, las necesidades que vamos gestionando y durante, pues, millones, bueno, eh, cientos de miles de años, nos reproducimos en forma muy sencilla. O sea, en la comunidad, las gestiones se hacían en forma comunitaria, se cosechaba lo que había directamente de la naturaleza, o sea, los alimentos se obtenían directamente, frutos, nueces, raíces, y luego más adelante, conforme se pudo, pues se cazaba, ¿no? Cuando se logró ya no solo pues, tener una vara, etcétera, sino lograr una lanza, ¿no? Fueron una lanza, etcétera, para cazar, o algo que nos sirviera para pescar. Entonces, pues era una reproducción gestionada directamente por la comunidad se organizaba, ¿no? Dice Marx y dice Engels, Engels lo señala de manera general bueno, no tan general, lo puntualiza un poco más en el origen de la familia, la propiedad privada y en el Estado, pues durante mucho tiempo, digamos que la sociedad estaba regida por construir, por producir la población, por producir al sujeto. O sea, estaba centrada, pues eran pequeñas comunidades, además las pequeñas comunidades, las pequeñas tribus, pues más bien corrían riesgos mmm, de los propios animales salvajes, ¿no? Eh, Originalmente se supone que habitaban incluso, pues como habitaban las selvas, como habitaban los bosques en medio de otras especies, pues evidentemente que se tenían que proteger y vivían arriba de los árboles, etcétera. Entonces, eran formas muy sencillas digamos, de metabolización, ¿no? De cómo el sujeto social, las pequeñas poblaciones se reproducían a sí mismas, ¿no?
Y Ujú. luego vino la revolución neolítica, ¿no? Lo que se conoce como revolución neolítica, que es el momento en que empiezan a, pues ya ocurren un poquito cosas más elaboradas en términos de herramientas, ¿no? De el arco y la flecha, ¿no? La masa, y evidentemente cuando se crea se crea, ya no solo dejan de ser pescadores, recolectores y cazadores, y se crea propiamente la ganadería y la agricultura, ¿no? Se crea el arado. Entonces, lo que dice Marx y lo que dice Engels es que va a empezar a cambiar el tipo de reproducción social, la manera en cómo la sociedad se organiza para producir y distribuir y consumir los alimentos, el hecho de que empiece a haber, digamos, en que se incremente la producción de alimentos o luego ya se cree incluso el vestido o se empieza a usar el adobe, ¿no? La arcilla, etcétera, se empiezan a construir viviendas. Justamente es en esta época cuando los humanos pasan de ser nómadas a ser sedentarios, pues también tienen necesidad de construir vivienda. En fin, entonces la forma de reproducción social va a empezar a cambiar porque van a producir excedentes, ¿no? Que pueden ser intercambiados y entonces, digamos, en un sentido de diversificar su propio consumo, ¿no? Hay una posibilidad de diversificación del propio consumo al que pueden acceder y entonces empieza, digamos, el intercambio y entonces la relación ya no es del sujeto, de la población directamente con la naturaleza, que simplemente toma la riqueza directamente de la naturaleza, gestionándose comunitariamente, sino que ya se va a poner en medio eh, una cosa, un objeto de por medio en la relación. Ya no hay una relación directa, sino que la sociedad se va a empezar a reproducir a partir del intercambio, ¿no? Y bueno, es un proceso histórico largo que a partir del intercambio va a, digamos, crearse la figura del dinero. Entonces, no sé, eh, puedo detenerme aquí un poco para, no sé si Vamos así, entendiendo, vamos entendiendo, vamos entendiendo. Ujú. Vamos entendiendo, Luis. pues, Esto de la relación directa con la naturaleza me hacía acordar al imperio incaico, en donde si bien claro, había jerarquías y había un imperio, se juntaba una cantidad de alimentos y, según dicen algunos historiadores, no había hambre, porque luego esos alimentos se repartían a todo el que lo necesitaba. Pero sí, en la época actual, la gente que no tiene dinero se muere de hambre y es por causas propiamente humanas, no es por un fenómeno natural de una gran sequía que terminó con toda la cosecha, ¿no? sí, no, por supuesto, más bien hay en la lógica de que eso, si se regala todo lo que luego se desperdicia, pues eso bajaría los precios. En fin, hay una racionalidad privada, mercantilista, ¿no? De obtención de la máxima ganancia y entonces pues, se desperdician cantidades estratosféricas de alimento antes de regalarlas. O sea, sí, la lógica es completamente distinta. Hay una polémica en el caso de las comunidades mesoamericanas, ¿no? Aún ya siendo civilizaciones y aún siendo ya sedentarias, siendo sociedades bastante desarrolladas,
sí, efectivamente se le pueden o sea, porque el concepto de imperio es un concepto que viene, digamos, que se acuña y viene de otras civilizaciones, de civilizaciones europeas, etcétera. En fin, que son sociedades, no digo que no tengan jerarquía y demás, pero son bastante más pacíficas, tienen como una forma distinta, bastante arraigada en las relaciones comunitarias, aún después de haber dejado de ser nómadas, ¿no? Ah, digamos, en la época de la Revolución Paleolítica, y, y que pasaron a ser directamente sedentarias y que tienen, bueno, son civilizaciones sumamente desarrolladas, no solo en términos de agricultura o ganadería, sobre todo de agricultura, no hay tanto trabajo de ganadería, eh, eh, pero bueno, además del desarrollo de la ciencia y demás, ¿no? En fin. eh, entonces, aquí hay un tema, digamos, para explicar por qué finalmente el metabolismo social termina entregado al mercado. O sea, por qué, digamos, ya para hablar directamente del tema del pequeño texto que alude al capítulo 3 del Capital, el, el, el nombre del capítulo 3 del Capital se llama Dinero, el dinero o la circulación de mercancías. Entonces parece que habla de un hecho meramente fenoménico, circulatorio, pero en realidad nos pone frente a ese hecho circulatorio, aparente, de cómo se nos presenta la realidad, para luego introducirnos a temas de mayor complejidad, a determinaciones productivas, consuntivas. En realidad, el resultado al que Marx quiere llegar cuando habla del dinero, de las funciones del dinero o de la circulación de mercancías, lo que nos hace es ponernos frente a la producción de un largo proceso histórico donde el tipo de metabolismo cambia, ¿no? De ser un metabolismo directamente gestionado por la propia comunidad, ¿no? La asamblea, etcétera, donde se gestionan directamente las necesidades y las capacidades de una comunidad, ¿no? O de pequeñas comunidades, etcétera, y donde justamente como la gestión es directa de las capacidades y las necesidades de lo que se produce y de lo que se puede consumir, pues evidentemente pues no hay hambre, ¿no? No hay necesariamente hambre, pero si tú le dejas la gestión a un ente exterior a ti, fuera de tu control, como es el mercado, ¿no? Y donde el objetivo primordial no es el bienestar de la población, que la población se reproduzca directamente, que satisfaga las necesidades, sino siempre el afán es directamente lucrativo, ¿no? Es cuánto gano yo vendiendo esto, ¿no? O cuánto obtengo por el producto, la mercancía que llevo al mercado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, dejarle en manos la gestión al mercado a partir de interponer entre los sujetos, primero una mercancía, un producto, un bien que se convierte en mercancía porque está producido para el intercambio, ¿no? Hasta que se llega a producir, digamos, una figura que representa todas las mercancías y que es el dinero. Entonces, digamos, se sale fuera del control de la población y se pone en manos de este mercado. Entonces, y entonces eso es lo que Marx, digamos, dicho de manera sencilla, es cómo poco a poco se automatiza el proceso de mercantilización justamente porque entregamos, digamos, nos entregamos a un objeto que nos subsume, ¿no? Y que nos va a organizar socialmente. Eh,
Entonces, ya la gestión no es directamente comunitaria, ¿no? Entonces, no sé, puedo hacer una pequeña pausa antes, Ujú. porque hay en juego un problema filosófico que me detengo un poco para entrar y que explica, porque bueno, o sea, por qué finalmente, pues, o sea, luego parece que se puede hacer una especie eh, de glorificación del pasado, ¿no? Pues si estábamos bien, si no había hambre, si no había esto, si no había aquello, y entonces, ¿por qué la humanidad se entregó a un proceso donde se enajena, y donde pues, se produce hambre, se producen guerras, hay tantísima violencia de por medio, pues nos hubiéramos quedado así como estábamos. Entonces, ¿qué está en juego? Y entonces, pues es como algo que necesariamente se explica inicialmente en términos filosóficos, es preguntarse, digamos, por el ser, y cuál es, qué es lo que define al ser humano y por qué se entregó a esta dinámica, ¿no? Perdón, Lili. Y Eh, la verdad que es súper interesante, Luis, ¿no? Esta parte filosófica me interesa mucho, ¿no? Y está absolutamente contemplada seguramente en este capítulo 3. Lo que yo estoy tratando de armar un rompecabezas, digo, Luis nos está hablando de un capítulo 3 de un libro eso quisiera tratar de entender. Y este libro tan importante, sobre todo estoy pensando en una franja, ¿no? Si podemos decirlo así, de estudiantes, ¿no? Un nivel secundario, adolescencia y demás, para estudio, porque sería muy importante todo esto llevarlo al aula para reflexionar con la juventud, ¿no? A ver, Claro. me parece sumamente interesante porque hasta yo me planteo, ¿por qué? Porque acá en Argentina hemos tenido experiencias de lo que nosotros le hemos llamado trueque. Y no sé si en algún momento, algún lugar de mi país está en vigencia, porque ante la necesidad y ante no, porque debe haber, bah, seguro hay zonas, familias, comunidades en las que la circulación del dinero, la verdad, es una cosa, no sé, de otro planeta, porque la gente no tiene trabajo, no tiene ese dinero que nos decís, ¿no? Concretamente, y terminan con esta cuestión de intercambiando cosas para la necesidad de sobrevivir. El otro día hablaba con una escritora de Catamarca, de nuestra provincia hermosa de Catamarca al norte, y me decía, Luisa, hemos vuelto a la cuestión de antes, me decía. Por ejemplo, si un vecino tiene una vaca, así como te digo, así me lo contaba Vivi, una vaca entonces nos puede proporcionar la leche. Entonces pasa como antes, cuando pasaba el lechero, mirá todo lo que me fui escuchándote. Y digo, no me digas. Sí, sí, dice. Y hasta, por ejemplo, la carne también, porque tienen ganado, entonces cada vecino puede, y otro le da, qué sé yo, no sé, el pan allá en la montaña, donde están lejos de todo comercio. A nosotros nos parece mentira que suceda, pero sucede, Luis. Ahora está sucediendo. Luisa, eso es un regreso al, antes de que existiera el dinero, porque Claro, el dinero viene a ser un equivalente en valor a la mercancía, que es en primer momento lo que se hacía era eso, intercambio, trueque. De repente, yo más si mal no recuerdo, porque esto es la historia del origen del dinero, yo ya hace lo que bastante no, que claro, yo creo que tiene que ver nosotros con lo eso. sabemos, pero sí tiene tiempo atrás, pero como que el dinero viene a reemplazar o a tomar un valor. Ese valor a la larga da un poder, por eso se quieren apropiar y hacen lo que hacen después el capitalismo. Porque si vos Mm, cambiás una vaca por tres chanchos,
te comes el chancho, te comes la vaca. Pero cuando cambias una vaca por dinero, el dinero lo guardás y lo juntás y podés comprar cosas con ese dinero. Entonces, apropiarse del dinero es apropiarse de un valor importante y eso fue pasando. Se apropiaron tanto que terminaron apropiándose de la gente también. Tal Eso es cual. lo que pasó con el dinero, ¿no? O Bueno, pero sea, creo que acá hoy, lo que Marta, tenemos dos economistas acá en el programa, ¿verdad? yo no soy economista, no entiendo mucho, soy No, psicóloga, pero soy maestra, es lo que me da la capacidad para pensar. claro, porque no se nos ocurre. Por ejemplo, hoy mi hijo estaba con un hornito eléctrico viejito, que, vea, ponele, estaba ahí en el lavadero, este hornito, y dice, mamá, ¿esto anda? Le digo, pero hace años que está ahí, limpialo un poco y vendelo, le dije yo. No se me ocurrió decirle, cámbialo por otra cosa que necesites, ¿entendés? Bueno, Bueno, sí, venderlo le da la posibilidad de comprar lo que él quiere. Se supone que ese es el objetivo del dinero. O sea, el dinero empezó así. Me sobra, creo que fue todo con la agronomía, porque la agronomía te permite que te sobre, o sea, Agricultura, Claro. con la agricultura. agricultura. La bueno, sigamos agricultura. con el programa, Marta, porque bueno, pero la pregunta mía era esto del libro, me interesa mucho, Luis, y además si lo tenés en algún tema digital donde se pueda conseguir, eso seguro nos vas a contar después. Sí, 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 se los puede hacer llegar Liliana. Ah, Yo apenas bien. se lo acabo de hacer llegar, seguramente no. Ujú. Este, Luis, sí, sí, Luis, mira, pues yo, permitís una así, cosita sí. para todos los compañeros. Audio. El Capital, el primer tomo de Capital, que es el único que terminó Marx, lo fue afinando y lo fue haciendo una edición muy cuidadosa. Él fue muy cuidadoso para para terminarlo al primer libro del Capital. Hay una cuestión, está dirigido a los trabajadores, para que lo lean los obreros, no es para que lo lean en la universidad. Por eso habría que leerlo en la escuela primaria. No, 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 no son los obreros gente de la escuela primaria. No, 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 pero justamente para que antes de ser obrero ya tengan idea de qué se trata. Ah, Hay que sí. empezar por el principio. Bueno, Le voy a hacer a Luis unas preguntas que nos dejó Clelia, que se ve que no se puede comunicar, a ver si podemos seguir entendiendo un poquito más. Una de las preguntas es ¿por qué el dinero es una mercancía? ¿O por qué se transforma en una mercancía? Si es así el concepto, si no es equivocado. Y después ella se preguntaba, porque estuvimos leyendo, sí, yo lo hice circular, Luis, el libro, estuvimos leyendo lo que pudimos. Entonces ella decía, los plebeyos en Roma se endeudaban, ya se endeudaban. En Inglaterra también los reyes se endeudaban. ¿Esto tiene alguna relación con el endeudamiento actual? Nosotros en Argentina, y bueno, está todo el tema de la especulación financiera, en Argentina tenemos una deuda, este último gobierno ha tomado una deuda garrafal que no sé cómo se va a pagar, vive permanentemente tomando deuda, ¿no? A ver si por ahí podemos, o por donde a vos te parezca, ir abriendo un poquito más el tema o tratar de entenderlo, por favor. mira, está bien la intervención que hace Claudio, está bien, digamos, bueno, sí, está dirigido a los trabajadores, pero hay que recordar que en la propia definición de Marx de trabajador eh, incluye incluye a los trabajadores intelectuales y eso incluye a los maestros. De hecho, así se refiere al fenómeno en el capítulo 14, que es donde sintetiza la producción de plusvalor relativo y absoluto. Dice que en las universidades también se fabrican mercancías, nada más que son mercancías humanas, o sea, la formación de los estudiantes en vez de latas se producen pues ingenieros, maestros, etcétera. O sea, que también ahí se producen mercancías, ¿no? Entonces,
el concepto de trabajador de clase obrera para Marx no se reduce a los trabajadores de la fábrica, ¿no? Entonces, eh, pues sí, él tuvo esa intención, pero dado el fenómeno tan complejo y luego el proceso de enajenación de la propia conciencia, ¿no? Y el ocultamiento cada vez más Es para sofisticado. sacar un poco el miedo de la lectura del Capital. No hay que Ajá, sí, tener miedo. Como sí, decía no, una pintora, cuando yo tomé un pincel para pintar, lo hice con mucho miedo, con dos deditos. Y me claro, dice la pintora, no, no, sin miedo, adelante, como si fuera un martillo. sí, sí, sí. Sí, Entonces hay sí, no, que total, sacar miedo. absolutamente de acuerdo. Hay que quitarnos el miedo. Sí, yo decía el otro día que el capital es mm, puede ser un documento filosófico, puede ser un documento económico, puede ser un documento antropológico, etnológico, pero sobre todo es un testamento político. O sea, Marx, la intención última que tiene es como que creemos conciencia de cómo la historia y la sociedad moderna nos esclaviza, cómo nos convierte en esclavos en la idea de poder quitarnos las cadenas, poder liberarnos. O sea, básicamente el objetivo último es político, ¿no? Es libertario, es en la idea de cómo le hacemos, entendiendo la sociedad, para podernos quitar de encima las cadenas. Entonces, es básicamente un testamento político, por supuesto, y que hay que asumirlo así, porque es una herramienta de lucha, es una, o sea, tomar conciencia de nuestra realidad, pues nos ayuda a saber intervenir dentro de ella. Yo sí quisiera, en primer lugar, tratar de entender, digamos, por qué el ser humano entregó, digamos, la gestión de su propia reproducción social, ¿no? Eh, la entregó a un objeto tan complejo como el mercado, que se terminó convirtiendo en capital, ¿no? O sea, y como dice Marx, o sea, el Dios o el dinero es creación humana, pero luego el creador se convierte en criatura y la criatura que creó él termina siendo amo y señor y domina al creador, ¿no? O sea, al propio sujeto. O sea, el ser humano se ve sometido a su propia creación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues bueno, porque digamos en nuestra actividad, en nuestra actividad de justamente de relacionarnos con la naturaleza y de adecuar, digamos, la naturaleza a nuestra propia naturaleza y nuestra propia naturaleza adecuarla a una nueva naturaleza donde nosotros nos vinculamos, nuestro modo de vinculación con la naturaleza es, digamos, intentando vincularnos de manera total, de manera abierta, de manera universal, ¿no? O sea, nos podríamos hacer preguntas. Yo el otro decía, bueno, nos podemos preguntar, a nosotros nos gusta comer, ¿no? Pero no, nos gusta comer no solo de un modo, nos gusta comer crudo, nos gusta comer cocinado, salado, dulce, amargo, y si conocemos, y nos gusta comer cereales, nos gustan comer frutas. Eh, pero no solo nos gusta comer, sino y diversificar nuestras maneras de comer, sino también pues nos gusta vestir, porque pues, o sea, si vestimos, nos protegemos del frío, ¿no? Podemos usar, si hace calor, usamos un tipo de ropa, y luego pues hay ropa que se usa de algodón, se usa de lana. O sea, la tendencia de los seres humanos es a diversificar el modo de satisfacción de una necesidad. Marx diría que el modo de asumir las necesidades humanas es una manera universal
de vincularnos a la naturaleza. Intentamos interconectar, digamos, materialmente, pero no solo. Nos tratamos de entender, y nuestro conocimiento, nuestro entendimiento sobre la naturaleza, pues es un conocimiento donde tratamos de conocer la totalidad de la naturaleza, darnos una respuesta en relación a la totalidad, ¿no? Entonces, por eso nos entregamos al intercambio, ¿no? Y entonces, dice más, pues con lo que tenemos, o sea, queremos amplificar lo que producimos para intercambiarlo muchas veces, pero para poder acceder pues al trigo, poder acceder a un libro, incluso poder acceder a bebidas espirituosas. O sea, tratamos de diversificar mayormente nuestro consumo, el acceso a los productos, eh, pero como nos escindimos de la comunidad y como nos vamos convirtiendo en propietarios privados, en realidad, y nuestras capacidades se van especializando, dice Marx, nuestras capacidades se van unilateralizando, ¿no? Nos vamos enfocando, nos vamos especializando en ser productores de zapatos, o productores de una prenda de vestir, o productores de algo en específico, y entonces se va la división social del trabajo construida a partir de la propiedad privada, nos unilateraliza nuestra capacidad, pero digamos, en nuestra necesidad internamente de nuestro propio ser, de vincularnos con la totalidad, pues queremos que eso que tenemos, intercambiarnos por todo lo que existe, lo que va existiendo en el mercado. Y entonces, ¿por qué? Entonces, luego van surgiendo históricamente mercancías que son decisivas en un momento dado, ¿no? Como la sal. ¿Por qué la sal se convierte en un valor de uso primordial? Pues porque además de que nos aporta potasio, minerales y sodio, etcétera, pues es un alimento fundamental, pues por ejemplo va a servir y en un momento de la historia es muy importante conservar los alimentos, ¿no? Conservar especialmente la carne, ¿no? O sea, tú la secas y la salas y te dura por mucho tiempo, y no hay otra forma de conservación. Entonces, hay características específicas o con una vaca, pues reproduces, ¿no? O sea, pues, ¿no? Reproduces la riqueza de manera infinita, y además, o sea, pues con una vaca alimentas a una cantidad de personas enorme. Entonces, hay valores de uso que se van convirtiendo en valores de uso decisivos, importantes en un momento dado. En México el cacao, en fin, hasta que la figura de dinero recae en los metales preciosos. Pero el ejercicio que existe es que la sociedad se va poniendo de acuerdo, van tomando decisiones respecto de qué es lo que puede representar al conjunto de mercancías, ¿no? O sea, el famoso equivalente general. Y entonces, y si toda la sociedad reconoce a una mercancía, o sea, ¿por qué es mercancía, no? Una de las preguntas que hacía Liliana. Eh, es mercancía porque es producto del trabajo, o sea, porque tiene valor. O sea, pues, la sal requería o sea, había que hacer un procedimiento para obtener la sal. O sea, no, se obtiene en bruto, básicamente, de las minas en las montañas, o de las salineras digamos, en lagunas, o directamente en el mar, pero lleva un procedimiento, entonces lleva tiempo de trabajo, su adecuación, su transformación. Lo mismo el ganado, lo mismo cualquier producto que sea producto del trabajo, eh, eh, ¿no? Es Lleva un mercancía en tiempo. una sociedad mercantil. ¿Mande? Es mercancía en una sociedad mercantil. Sí, sí, y Porque que se no produce sería para mercancía. y se produce para el intercambio. O sea, no es, Claro. o sea, que si no, simplemente sería valor de uso, pero como se produce para el intercambio, para venderla, pues se convierte en mercancía, ¿no?
Eh, pero quiero decir, me refiero a cómo también el valor de uso, el producto que se utiliza como dinero, pues también es producto del trabajo, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene valor y por Ujú. lo tanto no solo tiene valor de uso y entonces se convierte en mercancía, ¿no? Eh, pero la idea de que la sociedad se ponga de acuerdo en una mercancía en específico y que toda la sociedad reconozca a esa mercancía como el representante general de todas las demás mercancías, o sea, originalmente, pues, digamos, se reconoce y se van mutando, o sea, hasta que recae en el oro por la maleabilidad, por lo simbólico de que es como el sol saliendo de la tierra, eh, porque pues imagínate, ¿no? El fraccionamiento, la posibilidad de representar a un conjunto sumamente abigarrado de mercancías que contienen tiempos tan disímiles, ¿no? De producción, y entonces por lo mismo tienen un valor tan distinto, pues ya no puedes, es más fácil, pues, el llevar a cabo técnicamente, fraccionariamente es más fácil, pero sobre todo Marx de lo que hace énfasis es que hay un reconocimiento social de todo el resto de mercancías y por eso dice que, o sea, porque es como la mercancía que se vincula con la otra mercancía y que elige, o sea, lo hace en términos de que como estamos entregados digamos, a tratar de obtener mayor cantidad de dinero, porque el dinero nos permite relacionarnos, digamos, comprar cualquier otra mercancía, porque socialmente está reconocido que puedes intercambiar el dinero por cualquier otra mercancía, entonces por eso, pues intercambias por mercancía, porque cada vez que intercambias por un valor de uso, por un producto en específico, pues tú pues ya no puedes intercambiarlo, simplemente pues va directamente a tu consumo, ¿no? Entonces, se construye esta figura de representante general, de equivalente general, donde todo mundo se reconoce en ese producto, en esa mercancía, donde todas dice Marx, se reconocen en una sola mercancía, porque esa es intercambiable por cualquier otra mercancía, ¿no? Este, en realidad, digamos, lo que está ocurriendo es que, eh, aunque, digamos, nuestra persecución es por las cosas, y entonces por eso la cosificación, ¿no? Ya, y no el vínculo directo, hay un impulso, ¿no? De satisfacción y que pues no es abierto, no es consciente, no es que nosotros, o sea, plantear esto pues no es tan simple, ¿no? No es tan visible. O sea, pues sí, o sea, uno lo dice y pues dice, pues sí, o sea, nosotros todos queremos, digamos, universalizar nuestro consumo, acceder a todos los productos que se producen, pero para hacerlo en las sociedades mercantiles, pues justamente necesitamos dinero y para acceder al dinero o es vendiendo o es vendiéndonos, ¿no? O sea, y obteniendo un salario que se mide, ¿no? A partir de horas, de un día, de una jornada, de un jornal, etcétera. Luis, En fin. ¿puedo hacer una pregunta? Una pregunta, A ver, hubo en la práctica comunidades anarquistas en Barcelona, en Ucrania, en Mongolia, si no me equivoco, en China también hubo una importante comunidad anarquista que duró como 3 años, donde no usaban dinero, llegaron en la práctica a no usar el dinero. Bueno, ¿Puedo decir algo? ¿cómo habrán hecho? Perdón, Lili, ¿puedo decir algo? Sí, Marta, sí. Escuchándolo a Luis, el dinero tiene un valor simbólico igual que la palabra. Cuando hay valor simbólico, la palabra, o sea, te permite, está el hecho y la palabra te permite mentir.
en el dinero, que hay un valor simbólico, vos intercambiás mercancía, lo que intercambiás lo ves y es eso, pero en el valor simbólico podés estafar. O sea, los financistas pueden manejar el valor simbólico del dinero y hacer especulaciones donde el otro que no maneja las matemáticas de esa manera pierde. Es una cuestión matemática. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, sí. Es un problema complicado. O sea, Marx lo aborda justamente aquí en el capítulo 3. Digamos, tomo la pregunta y luego paso a esta segunda intervención de Liliana. O sea, acá en México hay comunidades que tienen 30, 40 años usando una especie de moneda alternativa, ¿no? Eh, Tlaloc, y hay comunidades, aquí en la Ciudad de México hay una comunidad que se llama Multitrueque, o sea, tratan de ejercer, digamos, y de no depender, que las relaciones mercantiles, digamos, económicas, no se reduzcan al que tengas o no dinero. Entonces, incluso se pone hasta intercambiar servicios, ¿no? O sea, no solo productos, sino que pueden participar, no sé, plomeros, etcétera. Entonces, sí hay un ejercicio, pero el trueque y el intercambio, pues siempre van a ser limitados y la mayoría de la sociedad pues, no está como en disposición de, 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 de mantenerse dentro del trueque. O sea, porque realmente mm, podríamos autoculparnos y decir que nuestra intención por querer relacionarnos de esta manera con la naturaleza, pues es pecado, ¿no? Y nos lleva, y creer que eso es lo que nos lleva a ser destructivos y a ser y la maldad en los seres humanos. En fin, bueno, hay quien puede pensarlo de esa manera. Eh, o sea, hay que entender algo, hay que entender, o sea, hay una automatización mercantil, digamos, hay un mecanismo automático que termina que un ente extraño que se sale del control de la propia gestión directa de los seres humanos, toma el control que se llama mercado. Pero esa automatización mercantil luego se va a convertir en automatización maquinístico-industrial. O sea, la humanidad va a construir una gran maquinaria, una gran fábrica mundial. O sea, no una fábrica en una localidad, sino el mundo entero, y este es el concepto que Marx define como mercado mundial, se va a convertir en una gran fábrica, ¿no? O sea, donde hay grandes centros de producción sumamente complejos, industrializados, y donde incluso ahora, sobre todo en China, se aplica la propia inteligencia artificial, o sea, procesos de un grado de automatización donde ya casi no hay intervención directa de los seres humanos, ¿no? O sea, todo es a partir de sistemas automatizados. Entonces, esta automatización mercantil se va a convertir en algo sumamente más complejo. Entonces, el tema es que la automatización en términos capitalistas es una automatización que no está para servir a la humanidad, que no está para servir a la población, sino que está en función de obtención de ganancias y como está en función de obtención de ganancias, lo que menos importa es el valor de uso, entonces se convierte en una industrialización y en un uso de la inteligencia artificial en función del beneficio, de la apropiación de la obtención de esa ganancia
y entonces parece una automatización maligna, ¿no? Pero en realidad lo que permite un proceso de automatización maquinístico industrial es que las cosas se produzcan sin la intervención humana, ¿no? Imaginémonos una sociedad donde se están produciendo masivamente bienes de consumo, valores de uso, donde no necesariamente la tecnología y la industria se usa de esta manera para la vigilancia, para el control de la población, sino para su libertad. Pero como está sometida, digamos, todo este proceso de automatización está sometido a una lógica privada de obtención de ganancia, ¿no? Y de avaricia y de estas emociones que hacen que se produzcan guerras por ver quién tiene el control y quién es el dueño de la innovación tecnológica, porque a través de la innovación tecnológica se obtienen un plusvalor extraordinario, a través del plusvalor extraordinario se obtiene una ganancia extraordinaria y entonces tienes la capacidad de mayor acumulación. O sea, como está pervertido digamos, el propio proceso de automatización, nos puede pasar como los ludistas ¿no? En el siglo XIX con la industrialización, donde pensaban que el enemigo era la maquinaria y entonces destruimos la Claro, maquinaria, ¿no? En claro. fin, Claro. el problema es complejo, pero hay que darnos cuenta que en realidad, o sea, no podemos hacer a un lado esta intención no solo de comernos el mundo, ¿no? En términos de alimentos, sino de comernos el mundo e incluso el cosmos en términos de entendimiento. En la naturaleza humana está el tratar de dar cuenta de nuestro propio ser, pero como nuestro ser está constituido de alguna manera por el todo, o sea, llegamos a ser humanidad a partir de un proceso evolutivo, no solo de la vida, sino del propio origen de la materia, ¿no? El- En fin, no Perdón, por algo, sí, el dinero es como el cuchillo y como la motosierra. Depende a quién se la das, a quién la tiene, exacto, es lo que va a hacer exacto, con eso. Entonces, exacto. lo importante, por eso es importante la educación, la formación, cuando Luisa decía en las universidades, en todos lados, saber cómo funciona esto, porque la navaja en manos de un mono es un peligro, el dinero en manos de un paranoico, de un perverso es un peligro, y todo es así. Entonces, toda la humanidad tiene que estar conectada con lo que está pasando y entenderlo. Pues si no se entiende, no se puede hacer nada. Sí, ¿puedo Sí, intervenir un minuto? Sí, dale. Silvia, pensé que te habías ido, pero estabas ahí todo el No, tiempo. todo el tiempo estuve erradita, pero Ah, bueno, escuchando bueno, muy porque yo hice las atentamente. preguntas en tu nombre porque no te veía. Sí, Bueno, sí, por está supuesto. bien. Este, no, creo que cuando nos metemos en una nueva manera de entender la realidad, nos encontramos con un bosque de vocabulario nuevo. La definición de términos es sumamente importante y es un poco que estamos haciendo ahora, definiendo cada cosa que nos lleva a otra y a otra más. Nos enriquece el poder entender la realidad en que estamos. Aquí hay una palabra que no se dijo en ningún momento, me parece que es parte del secreto de esta sociedad mundial, en la que estamos, en que aparece una cosa, pero en realidad hay otra. Hay que ver bajo el agua, con quien dice. Y es que son procesos históricos. Es parte de la historia todo esto que estamos viendo, de Ujú. procesos complejísimos que de alguna manera llevaron a adentrarnos de tal forma que son muchísimos. De pocos habitantes se calculan en el mundo en los comienzos
de lo que se puede registrar como prehistoria, hasta el día de hoy, que son prácticamente una saga. Somos muchísimos. De manera que estos procesos que se nos han escapado de las manos, el problema es que no los dominamos. No está la producción de elementos que necesita la humanidad para vivir, sobrevivir, reproducir, continuarse, lo ha perdido el dominio que antes una sociedad sencilla lo podía tener, que es como Luis acaba de explicar antes, sencillamente producía también, no estaban adelantados en el conocimiento de la realidad en que vivían, nacían y morían muchísimos, estaban totalmente dominados por fenómenos naturales. Pienso que de tu libro, Luz, yo tengo leído un tercio, me doy cuenta qué guía importante es para entender el Capital, que lo tengo mal leído, porque las artes históricas me gustan mucho, las artes económicas me cuestan. Por supuesto que lo voy a continuar. Agradezco mucho que lo presentes en nuestra audición y considero muy importante para entender. Pero, claro, hay todo, en cualquier ciencia que nos metamos, cualquier área de entendimiento tiene su propio vocabulario. Entonces, una cosa tan sencilla como puede ser automatización, hay que explicarla a fondo para ver automatización de qué y por qué. ¿Sabes qué, Clelia? Disculpame que te interrumpa. Yo pienso, escuchándote, escuchando este programa tan necesario, digo, ¿no? A ese porcentaje de la humanidad que está absolutamente lejos de todo esto y que es carne de cañón para el poder que maneja también todas estas cuestiones del dinero. Y personalmente tengo contacto con alguna parte de esa población, porque saben que soy maestra de adultos. Y tengo personas grandes, de 60, 70 años, que no puedo hacerles entender, por ejemplo, que es mucho más fácil la transferencia de dinero teniendo una cuenta, ¿no? Esta persona tiene una cuenta en el banco, cobra una jubilación. Y, a ver, ¿cómo te podría explicar? Para cobrar un dinero, que, porque tiene a la vez, vivió toda su vida, toda su vida eh, organizó su vida, tiene casas, ustedes saben, alguna vez les he contado, casitas que construye y alquila, en otra provincia de Argentina, y tiene esas personas que le pagan una renta. Entonces, mi estudiante lo que hace es viajar, saca un boleto y dice, maestra, yo me voy a Córdoba. Ah, bien. Sí, porque voy a cobrar las rentas. Y sin embargo, él podría tranquilamente desde su lugar cobrar ese dinero, pero no. Tiene mucho miedo a lo que es un cajero automático, lo que fuere. Él para y no hay forma, ya tiene 65 años, pero no hay forma. Entonces, para cobrar ese dinero, él va al banco por ventanilla y saca todo el dinero, y que acá en Argentina es mucho papel. Y a veces va con una bolsa del mercado a buscar su dinero y lo tiene en su casa, ¿no? ¿Sabés, Luisa, lo que me parece? Que hay un proceso de abstracción muy grande. Es como decía Piaget, cada vez nos alejamos más de la cosa. Es un proceso individual ese que se da con el conocimiento humano de los niños, adolescentes. Pero acá, o sea, partís del objeto, partís de la cosa,
Luego se unifica en ciertos objetos, oro, cacao, sal. Pasás al papel, a los billetes y ahora es todo virtual. Cada Exacto, vez claro, mucho más abstracción, abstracto, ¿verdad? cada vez más abstracto, y a los estudiantes de adultos les cuesta todo ese proceso de alejarse de lo concreto. Bueno, la historia del ser humano es alejarte de lo concreto si tenés suerte y estimulación, ¿no? Pero parece que la historia de la humanidad con el dinero también es alejarte cada vez más de lo concreto. Y claro, perdés dominio y cada vez que te vas más hacia esto virtual. ¿Y dónde está la plata? Si tocas un botoncito y ya le llegó al otro. Es como medio mágico, digamos, si uno se lo pone a pensar. Claro, Este, con respecto a lo que estamos hablando ahora, la palabra mercado es un sustantivo. En realidad sustantivamos una serie de acciones complejísimas. Decir mercado es una abstracción. El mercado no es una cosa. ujú. Sí, nunca nadie sabe qué es el mercado, no lo sabemos nosotros. Es el mercado. Es interesante ese fenómeno al que refiere Luisa, o sea, y como y como lo conceptualiza Liana, ¿no? Marx dice que el dinero cuando se convierte en signo del valor o en moneda, se convierte en una noción fantástica, en un signo cabalístico, ¿no? Justamente así lo refiere. O sea, aunque, digamos, las personas que tienen sobre todo la noción de que el dinero, pues es papel moneda, o sea, cuando menos es algo tangible, ¿no? Y dicen, bueno, o sea, porque es un papel, ¿no? Ya en el momento de usar una tarjeta, un plástico, pues se vuelve complicado. No se diga usar el QR o usar el celular para hacer una, o sea, ¿dónde está el dinero, no? O sea, justamente cuando lo que queremos es hacer tangible el valor, dice Marx, o sea, porque es invisible, o sea, ¿y por qué me están pagando eso y no más? O sea, hay muchas cosas que están ocultas y que no se explica, pero cuando menos los que toda la vida se han relacionado con el dinero a partir del papel moneda, pues eso les da cierta seguridad en términos psicológicos. ¿No? Del otro modo, pues, y como vivimos en una sociedad donde te pueden transar con facilidad o donde la propia tranza se normaliza, o sea, la explotación, pues de alguna manera es siempre una pugna de cuánto te van a pagar, ¿no? Y si te van a pagar menos o te van a pagar más, y si eso que te van a pagar te va a alcanzar para esto, para lo otro, o vas a poder sobrevivir. O sea, eh, queremos, o sea, evidentemente que siempre vamos a tratar de hacer un ejercicio de hacer tangible lo intangible, lo que no se ve. O sea, cómo se mide mi tiempo de trabajo, ¿no? Mis horas, ¿por qué me pagan eso y no más? ¿No? ¿Cómo hacemos tangible lo intangible, ¿no? Porque, y luego dice Marx, pues lo que pasa, que lo que significa es que hay un desgaste. Cuando tú trabajas, te están pagando por un desgaste, pero el desgaste, pues, ¿no? O sea, es físico, pues sí, se siente, o sea, se puede palpar en términos de que uno se siente cansado después de trabajar y si son trabajos extenuantes, etcétera. O sea, pero todo tiene que ver con la tangibilidad y con que, pues, la manera de medir o qué estamos midiendo, pues, estamos midiendo el tiempo, ¿no? Pero el tiempo, pues, ¿cómo se vuelve palpable? En fin, es un problema de abstracción y de concreción, ¿no? Entonces, pues, evidentemente a los adultos, a unas personas de una determinada edad, donde lo tangible del dinero es tenerlo en papel moneda, que ya el papel moneda implica un grado de abstracción mayúsculo, ¿no? O sea, pues Marx hablaba justamente cuando hablaba del papel moneda, es cuando, o sea, imagínate que eso representa al mundo de valores de uso concretos, palpables, ¿no? O sea, que son productos del zapatero, del sastre, del carpintero, ¿no? O sea, de trabajos concretos, útiles, que se les puede ver, ¿no?
Entonces, ¿cómo un papel moneda puede ser representante de un mundo diverso de valores de uso con un cuerpo preciso, concreto, ¿no? En fin, es un problema de tangibilidad, efectivamente, ¿no? Hay otro problema que tiene mucho sentido y sobre el cual Marx reflexiona, es el tipo, cómo se construye o sea, por lo que decía esta Marta, ¿no? En referencia a lo que significa simbólicamente el dinero, etcétera. eh, eh, hay dos maneras de relacionarse con el dinero. Cuando tú vives al día, ¿no? Y entonces requieres, el dinero te representa la vivienda, la comida, el vestido, la educación. Dice Marx, o sea, y luego tu capacidad de obtener el dinero, pues es limitada porque tu trabajo se especializa. Cuando Marx dice que las capacidades, lo dice en el capítulo 3, se van unilateralizando, ¿no? Y estás frente al mercado, ya no hay una comunidad que te arrope, sino que dependes de ti mismo para sobrevivir y dependes de lo que tengas a mano para intercambiar, ¿no? Y tu capacidad digamos, tus capacidades se van unilateralizando y luego tienes enfrente un mundo. O sea, por un lado, entonces, ¿qué te produce? Te produce angustia. O sea, te produce si eres socialmente necesario, si vas a tener la capacidad de sobrevivir o no en un mundo donde ya dependes de ti mismo como propietario privado. ¿Qué te genera? Angustia, ¿no? Y esa angustia te va a llevar a tratar de obtener o esclavizarte trabajando, o en el caso de previo de que pues de que tú produces un determinado producto, pero ese producto tiene que ser en cantidades cada vez mayor para diversificar y poder acceder a todo el conjunto de necesidades que tú mismo ya te has propuesto, o no solo que el mercado te lo ofrece, sino tú mismo te lo propones, pues evidentemente que te genera angustia, ¿no? Entonces hay una emoción básica que genera esta manera, o sea, cuando nosotros, digamos, dependemos del intercambio de los productos, nos va a generar, dice Marx, el salto mortal de llevar ese producto al mercado y si ese producto es socialmente necesario o no, o si ya el mercado está atiborrado porque existen muchos otros propietarios privados y no nos pusimos de acuerdo para producir algo y saturamos el mercado, o sea, y entonces nuestro producto se vuelve superfluo. O sea, hay muchas cosas que como la gestión no es directa, no es comunitaria, no es planificada, no es poniéndonos de acuerdo, o sea, ¿vamos a sobrevivir o no? O sea, lo que se pone en juego es nuestra propia sobrevivencia. Esa es una emoción, pero hay otra emoción que tiene que ver con que supuestamente se nos vende la idea de que el dinero pues es ilimitado. O sea, tiene una cualidad ilimitada, podemos intercambiarlo por cualquier producto, por cualquier mercancía. Entonces, nuestra mente, nuestra psicología nos genera, nuestra conexión con el dinero nos genera ansiedad, ¿no? Nos genera la idea de que, o sea, queremos, nos promete el todo, nos promete el vincularnos y en conectarnos con todo y el poder consumir. Es una falsa idea, porque en realidad, como propietarios privados limitados, pues podemos acceder en cantidades limitadas al dinero. Entonces, es este juego doble, ¿no? Del dinero como medio de circulación, como moneda de cambio, donde se produce una conciencia de esclavo, nos esclavizamos en función de unas capacidades unilaterales y de unas necesidades cada vez más crecientes, ¿no? Entonces, hay una lógica, dice Marx, en este modo
limitado en términos cuantitativos, en la manera en cómo podemos acceder al dinero en forma limitada, pero como existe la promesa de que tiene una cualidad ilimitada, de que lo puede comprar todo, entonces es como una especie de escisión, ¿no? Emocional de cómo nos Luis, me relacionamos. parece muy interesante, muy novedoso, ¿no? Porque, viste, a veces uno escucha siempre más de lo mismo, pero este enlace entre lo material, lo económico, el dinero y las características psicológicas, ¿no? Por ejemplo, esto que vos dijiste de la diversificación, ¿no? Que es una característica humana, ¿no? Yo en general nunca hablo de características generales humanas, sino contextuándola en tiempo y espacio en cada época. Pero esto de que nos falta algo, ¿no, Marta? Entonces procuramos tenerlo. Cuando lo tenemos nos falta algo, procuramos tener otra cosa y así sucesivamente, ¿no? Es la falta, ¿no? Lo que nos lleva a eso. Y que esto ha abierto las puertas al intercambio, a querer tener cosas diferentes. Después, este tema de la angustia es como vos lo decís, me parece. Si vos tenés sostén comunitario, ¿no? Entonces baja el nivel de angustia. Ahora, si vos estás solo, frente a un mundo tan hostil y tan difícil, obvio que uno se angustia y quiere tener cierto resguardo. Todo el mundo quiere tener cierto resguardo, ya sea en bienes o en dinero, como para cubrirse ante la falta de sostén comunitario. Acá en Argentina eso cada vez lo vivimos más hoy día. Porque íbamos a tratar el tema de salud, pero la doctora se acostó muy tarde anoche. Acá si no tenés la plata, no te podés hacer atender, Luis, en este momento con este gobierno de ultraderecha. El sostén de la salud pública y de las obras sociales se perdió en estos últimos 3 años, lo que te daba la tranquilidad de que vos podías ir al médico si tenías cualquier circunstancia imprevista. Y este otro tema, el de la ansiedad, porque muchos hablan los psicólogos del aumento de la angustia y de la ansiedad. Este último tema, el de la ansiedad, en este doble juego de que pensamos que es ilimitado, pero no es así. No es que, o sea, que hay ciertas cantidades solamente a las cuales uno puede acceder, ¿no? En general, muchos coinciden en que son características de época la ansiedad, la depresión, la angustia. ¿M? O características exacerbadas del momento, ¿no? Por eso me parece muy importante. A mí siempre me interesa el cruce entre lo material, entre el afuera, lo social, lo cultural y cómo eso repercute en las características subjetivas individuales y a su vez cómo cierta estructura humana nos lleva a eso. Eh, yo creo que fue Silvia Bleichmark la que decía que lo único que ella cree que es naturaleza humana, porque todo es contextuado, o sea, la subjetividad de la Edad Media es diferente de la de ahora desde ya, pero es la indefensión, es saber nacer como cachorros humanos indefensos, ¿no? Eso es una parte de la estructura humana, de la característica humana general. Nacemos indefensos, si no nos cuidan, no nos sostienen, no nos dan de comer, nos morimos directamente, ¿no? Bueno, esa sí es una característica de nuestra especie, que ha traído muchas complicaciones por otra parte. Mejor nacer caballito que enseguida se pone en 4 patas y sale a vivir su vida. Bueno, quería, digamos, remarcar esto, porque me parece muy importante. Me parece nuevo, novedoso, me parece. ¿M? Voy a decirte dos cositas. Y como no, ya tenemos poquito tiempo, así que vamos a hacer un Dos paneo. cositas. Una, lo que decís de que no siempre nos falta algo, está en el capítulo 4, no en el 3. Está en el capítulo 4 del Capital. Lo que falta algo es una propiedad del capital. Siempre que el capital aumenta, se acumula, por acumulación de la plusvalía, es un capital de vuelta inicial que necesita acumular capital. Entonces, eso es lo que tiene toda la sociedad. Entonces, a todos expresamos la forma que tiene el capital, que siempre le falta, Mm, capturar más plusvalor.
la segunda cuestión que ¿Me lo estaba... podés explicar de nuevo? Es muy interesante, Claudio. A ver, ponenos un ejemplo para que la entienda la audiencia y Bueno, nosotros. yo tengo una enorme deuda. Una vez, 1,20 veces, 1,20 veces, no, 120 veces lo que produce, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, ese capital necesita valorizarse, necesita agarrar la renta petrolera mundial. Entonces está desesperada. Hay una necesidad del capital norteamericano de apropiarse de las riquezas petroleras mundiales para seguir captando el plusvalor mundial. Eso es concreto. Eso es lo que tiene todos los capitales en el mundo. Eh, Después, la segunda parte sí está en el capítulo 2, en el capítulo 3 sobre la angustia. Es lo que dijo Luis. Parte de la angustia de que yo produzco mi producto, pero cuando voy a venderlo, nadie me lo compra o me lo compran o me pagan menos, y lo cual no voy a tener para comer o voy a tener para comer muy poco y no me voy a poder vestir o me lo pagan más. Pero para un capitalista, ir con el producto es quiero otra vez comprar las materias primas y pagar los salarios. Entonces ahí hay una angustia. Un capitalista dice, bueno, voy al mercado con mi producto, o sea, voy a vender, voy a tener a los que me compran a mí, yo les proveo el producto, pero en una de esas en el mercado ya no quieren, la gente no viene a comprarme. Eso tiñe todo. Y el capitalista va a echar a los empleados. Entonces hay una angustia que pierdo mi trabajo. Y yo no hice nada, nada malo. Yo estuve trabajando con este capitalista, le hice todo el trabajo bien, él no pudo venderlo y ahora me echa. Entonces todo este sistema capitalista. Está muy bien lo de Luis. Claudio, yo sabía que los economistas iban a... Claudio, lamentablemente a todos les comento, Luis tiene hasta y media, porque tiene luego que marchar a trabajar. Entonces, Sí. le vamos a dar la palabra a Clelia, a Luisa, a Marta para breves palabras y después, bueno, que te dejamos el cierre, Luis. Bien, voy a tomar la palabra porque luego tapo el micrófono, lo, lo enmudezco. Me da la impresión de que el capital tiene las mismas leyes de la vida. Cuando deja de crecer, se estabiliza un tiempo y se muere. Este, es raro. Luis, muchísimas gracias por tu intervención. Nos diste mucha riqueza en nuestro entendimiento de esta realidad en que vivimos. Muchas gracias. Espero que te volvamos a ver alguna vez por acá. Gracias. Bueno, Luisa, Marta. No, Bueno, está yo bien, ya casi está en hora, Luis, ya me parece que lo estamos claro, reteniendo no, no, mucho. le Gracias. agradezco gracias por todo lo que nos explicó. Muchas gracias. Y bueno, la angustia y la ansiedad, eso me quedó para seguir trabajándolo porque es lo que permite el ejercicio del poder, ¿no? O sea, esas dos cosas permiten que haya alguno que está muy necesitado y otro que quiere tener mucho poder. En una sociedad organizada, por ahí esto se podría equilibrar. Los productos hacerlos en función de lo que la sociedad necesita y la protección de los empleados y del capital también. Creo yo, no sé porque no soy economista. Bueno, Luis, ¿querés contarnos si vas a tener más presentaciones, tal vez alguna virtual, cómo acceder a tu libro?
bueno, toda la parte de difusión, digamos, de tu obra que se llama Dinero, Metabolismo Social y Automatización Mercantil, basada en el capítulo 3 de El Capital de Carlos Marx. Sí, cómo no. Quisiera cerrar completando la idea sobre digamos, cómo el proceso simple de circulación de mercancías puede generar esta emocionalidad, esta subjetividad, cómo produce. Evidentemente que como psicólogos o como psicoterapeutas sabemos que las emociones se producen de otro modo, pero quiero decir, Marx sí refiere a este hecho, incluso en este capítulo habla del salto mortal y lo presenta en este capítulo porque lo presenta como proceso, como de la disolución de la comunidad, como en este capítulo cierra algo que sobre todo toca en el capítulo 2 que se llama proceso de intercambio, y cómo, digamos, cómo el metabolismo social basado en la gestión comunitaria pasa completamente a la gestión directa del mercado, ¿no? O sea, y por la intermediación del dinero, ¿no? Entonces, como es un proceso, quiere mostrar cómo se constituye este proceso como proceso de circulación mercantil simple, ¿no? O sea, antes de hablar directamente de la circulación capitalista, ¿no? El dinero también puede funcionar como capital, se convierte en capital, que eso es el capítulo 4. Pero hay otro momento, o sea, refiere, el más habla del dinero real cuando deja de ser solamente medida del valor y pasa a ser medio de circulación, se convierte en dinero real y entonces empieza este mecanismo germinal de constituirse en dinero. Pero luego, y entonces, digamos, todos nos relacionamos con el dinero de esta manera, ¿no? De forma limitada en términos de cantidad, pero con la promesa de ilimitación porque podemos comprar cualquier cosa, ¿no? Es una idea básica que está presente en el capítulo 3. O sea, el concepto de unilateralización, yo retomo directamente de Marx el concepto de unilateralización de las capacidades y multilateralización de las necesidades. O sea, lo dice en esos términos, ¿no? Ya luego se puede traducir de otra manera. Pero cuando el dinero, digamos, cuando por alguna razón el dinero pasa a tener otra función, ¿no? Que es la de atesorar, la de atesoramiento, o sea, que ya no se vende para obteniendo ese dinero, luego hacer otra compra, ¿no? Acceder a otro producto, sino simplemente se vende para luego sacar de la circulación al dinero y atesorarlo. Entonces tú empiezas a acumular una cantidad de dinero, ¿no? O sea, tú ya tu objetivo no es universalizar y diversificar tu consumo obteniendo muchos productos, sino como en un momento dado tú a través del dinero puedes acceder a cualquier mercancía, pues qué tal que lo acumulas, ¿no? ¿Qué tal que te conviertes en acumulador? Y entonces tu relación con el dinero emocional cambia, ¿no? Tú te puedes volver en avaro, en compulsivo, en laborioso, en ahorrador, avaricioso, como el dinero es la promesa de que puedes obtener todo, pues, o sea, también va a producir otra emocionalidad, que es la de laboriosidad, la de ser ahorrativo, la de ser abstinente, la de no entregarte, dice él, te entregas al evangelio de la abstinencia ¿no? Y eres abstinente de las carnes, usa estas metáforas Marx, y entonces es otra emocionalidad, es la emocionalidad del amo y no del esclavo. O sea, y entonces el dinero funcionando como atesoramiento y luego como medio de pago y luego como dinero mundial, pero como ya no tengo tiempo, me voy a concentrar en la función de atesoramiento. Este atesorador se va a convertir en comerciante. O sea, acumula tal dinero
que puede aprovechar una circunstancia, ¿no? Puede comprar grandes cantidades de mercancía y directamente venderlas, ¿no? O sea, se va a convertir en capitalista comercial, ¿no? Pero también se puede convertir en prestamista, ¿no? Porque como acumuló tal cantidad de dinero, o sea, o sea, ya no, ya el dinero para él no es simplemente cumple la función de sobrevivencia, sino metabólicamente ya cumple otras funciones. Y entonces la emocionalidad de este sujeto que usa el dinero como en su función de dinero como atesoramiento, va también, dice, ¿no? Diría Marx, que va a producir otras emociones distintas, ¿no? Y como la promesa del dinero como dinero ilimitado, entonces, dice Marx, el afán de atesoramiento se convierte en un afán ilimitado, ¿no? Entonces, la emocionalidad es esta. La emocionalidad ya es distinta, ¿no? No es angustia y ansiedad, ¿no? La angustia por saber si vas a sobrevivir o no, y ansiedad por querer consumirlo todo, por querer acceder a todo, sino como ya, o sea, como descubres que se puede atesorar, lo puedes ir atesorando, atesorando, entonces te vuelves laborioso, ahorrativo, abstinente y avaro, ¿no? Te despierta la ambición, la hambruna por el dinero. Entonces son maneras distintas en cómo va funcionando el dinero y entonces cómo te va modelando la subjetividad en términos psicoemocionales. Quería cerrar con esta idea. Hay muchas más ideas, pero digamos, para complementar, digamos, cómo el propietario privado puede tener una relación con el dinero como esclavo u otra que se siente amo. O sea, en realidad también es esclavo, pero se siente amo porque se vuelve esclavo de su propio afán de obtención de dinero ilimitado. En fin, pero son emocionalidades distintas y además va a hablar de cómo se prostituye, cómo la ética, cómo la política, por eso cita a Shakespeare, cita a Sófocles, cita a estos dramaturgos para significar cómo además las emociones se prostituyen, la ética se prostituye, las emociones se pervierten. O sea, habla de todas estas dimensiones citando a estos dramaturgos. Entonces, digo, yo como raigiano, puse especial atención que no está explícito, que se vuelve visible si lo haces visible de esta manera, porque el tema está expuesto por Marx, nada más que como está en medio de muchos otros problemas, de momento no se presenta tan visible. En fin, yo quería cerrar con esta doble emocionalidad, tanto del lado de la angustia y de la ansiedad, pero también del lado de la avaricia, ¿no? Y de todas estas características emocionales que definen a un sujeto que ya no está viendo al dinero desde el punto de vista de la sobrevivencia inmediata, sino que lo puede acumular y entonces es el tránsito, las últimas funciones del dinero es el tránsito hacia la fórmula del capital, hacia el capítulo 4, donde el dinero se va a convertir, ya no funge simplemente como dinero simplemente, sino va a fungir como dinero en cuanto capital. Entonces la sección cuarta, el capítulo cuarto, la sección segunda del tomo 1 del capital se llama la transformación del dinero en capital, pero surge, digamos, de esta función original que es la función de atesoramiento, ¿no? Así se ha ido construyendo en el capitalismo la mentalidad del amo y el esclavo y reciclándose permanentemente. Bueno, no tenemos más que agradecerte, Luis, Eduardo Pérez Llamas. Esperemos contar con tu presencia en otra oportunidad. Agradezco al equipo, agradezco a la Radio Conciencia 3.3 por cedernos el espacio.
Este programa sale domingo 18 horas, el lunes 8 de la mañana y quedará en Instagram para revisarlo minuciosamente toda la presentación de Luis. La dirección es La Rueda, todo junto con minúscula, guión medio W4C. La próxima nos veremos, tenemos pendiente el tema de salud, muy acuciante en la República Argentina, y bueno, y vamos a ver que se nos acerca también el 1 de mayo. ¿M? Bueno, será hasta la próxima entonces.